palabra es el refugio de nuestra alma. Y lo que vamos a compartir ahora es dos palabritas que pues forman parte de nuestro léxico diario quizá. Decimos, es que ese no tiene fe, ¿verdad? O yo tengo que tener fe. Y a veces quizás no entendemos el significado de la palabra. Y créanme que en estos tiempos hemos tenido fe, aunque no nos hayamos dado cuenta, porque hemos vivido en medio del peligro. Y de alguna otra forma, nuestro corazón estaba atento y sabedor de que el Señor nos ha guardado. Y nos ha guardado aún, aunque algunos hayan partido, los ha guardado de los tiempos que se avecinan y se acercan, para los cuales pues tenemos que estar preparados también. Porque hemos empezado ya con los últimos tiempos y necesitamos que la fe y la justicia sean parte de nuestra vida. Y pues básicamente a veces pensamos que esas dos palabras no tienen relación. Y yo quiero leerles de esta versión que yo tengo y eso va a ser, pues vamos a analizar Hebreos 11 así poquito a poco. No tengo mucho tiempo, pero para ver algunos puntos. Y si yo les pregunto qué es fe, cada quien quizás me va a dar un concepto o me va a decir el famoso versículo de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que eso es lo primero que se nos viene cuando pensamos en fe? Pues nos vamos a dar cuenta que sí es cierto, pero también que lleva implícito varias cosas. Y quiero leer yo ese versículo que acabo de decir, que es la versión Reina Valera contra esta, que es la versión Nueva Traducción Viviente, que refleja más el pensamiento hebreo de lo que es fe. Voy a leer, como les dije, Hebreos 11:1. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver por su fe. Y ese es el versículo que quiero que vean. Sobre todo esta traducción. La gente de antaño gozó de una muy buena reputación. ¿Qué tiene que ver la fe con la reputación? ¿Qué tiene que ver la fe con la justicia? Y de eso es lo que vamos a hablar, pero yo... créanme que me costó entenderlo y es un poquito complicado los términos, pero al final pues el Señor me fue guiando y me fue abriendo la mente sobre esto. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable a todos y el Señor pueda ministrar cada corazón. Padre, gracias te damos por estar viendo y analizando tu palabra a la luz de las palabras hebreas como lo vamos a hacer ahora. El hebreo, Señor, nos abre las puertas a un mundo que realmente no conocemos y por el que muchas veces no entendemos lo que dice en español o la actitud de muchos personajes que son de los más reconocidos y que parece que no han tenido fe. Pero que esta noche, Señor, tu palabra venga para que nos abras los ojos y podamos entender a esta gente y podamos entendernos a nosotros mismos en lo que respecta a la fe y a la justicia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí tenemos la fe y la justicia. Y no sé si ustedes han oído, y yo creo que sí, que dicen, ay, ese Jacob no tenía fe. Le dijo, si me traes de regreso aquí, ¿verdad que ya se han preguntado eso? O solo yo me lo he preguntado. Cuando uno piensa en Jacob y dice, ¿cómo es que se fue y está preguntando si va a volver y entonces le va a dar el diezmo? Parece que ese señor no tenía fe. Y yo he oído aún pastores que dicen que él no era convertido en ese momento cuando dijo estas palabras. ¿Qué falta de fe Jacob? ¿O qué falta de fe de Abraham cuando le dijo que era su hermana Sara? Como acabamos de estar analizando el libro de Génesis, pues se me vienen todos esos personajes que pues
son los bastiones de la Biblia, nuestros ejemplos a seguir y cómo es que a ellos los catalogamos nosotros como faltos de fe. Lo mismo podemos decir de Moisés ahora. Cuando lo vemos decirle, no, yo no voy a ir allí, a pesar de que vi una zarza que ardía, porque yo no puedo hablar, que es la parashá que acabamos de estudiar. Pero vamos a entrar a lo que significa fe y vamos a ir entendiendo esto. Bueno, saben que la palabra fe en español en la Biblia aparece 512 veces. Sobre todo aparece en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, como ustedes saben, pues las traducciones están en griego y aparece siempre la palabra pistis. Y la palabra pistis es una palabra, como decía, griega, que quizás no alcanza a decir lo que realmente es fe. Bueno, pistis, si la traducimos del griego, nos diría que es una creencia, lo que pienso, lo que yo pienso. O sea, esa es mi fe. Lo que creo que es verdad, pero no estoy segura. Y lo que está en mi corazón. Cuando dice fe, no solo se refiere a la fe a Dios, sino que se refiere a todo lo que nosotros tenemos en el corazón y que creemos. Y quizás, en muchos casos, podemos estar equivocados. Pero en el hebreo, la palabra es más grande. Y la palabra es, con certeza, eso es lo que creo. Y esa es la fe que está anunciada aquí en Hebreos 11:1. La verdadera fe. Y emuná viene de la misma raíz que amén. ¿Qué quiere decir amén? Cuando usted dice amén, ¿qué quiere decir? Que así va a ser. Que está seguro que así va a ser. Por eso no a todo podemos decir amén. Porque a veces casi, como decía el esposo de una amiga mía que es pastor ahí en Virginia, decía, la gente a todo le dice amén. Y un día probé, él es guatemalteco, y dice, probé en la iglesia y dije, el diablo se va a salvar. Y como un pastor estaba diciendo eso, amén, dijeron todos. ¿Verdad? Porque siempre estamos como que tenemos que decir amén. Y amén es de emuná también, es la misma raíz. Así que lo que quiere decir emuná es que se va a cumplir porque yo estoy en justicia. Mire, ahí me salió. Y además es para definirla mejor, la creencia que se hace evidente por la acción. Es decir, que se va a cumplir porque yo estoy en fidelidad y en justicia. Mire qué interesante, ¿verdad que ya perdimos el concepto de fe que teníamos cuando comenzamos? Vamos a ir analizándola más. Y vamos a ver por qué dice que nosotros somos salvos por fe, pero Santiago dice que por qué somos salvos por obras. Y ya vamos a ver la diferencia y la similitud. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí no le está dando ningún chance a las obras, sino que de un solo parece, y agarramos ese versículo y creemos que es cierto y que no hay necesidad de obras. En muchos casos, esto es el versículo del que se toma para que la gente piense que toda la ley o la Torá no está ya vigente y que nosotros ahora podemos hacer lo que queramos porque estamos en la gracia. ¿Sí o no? ¿Verdad que esa es la doctrina más generalizada que hay? Y es porque también no leímos el siguiente versículo, ya lo vamos a leer, el 10. Pero por otro lado, vemos a Santiago que se contradice y dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, y allí le falta la palabra justicia, es muerta. Así que parece que se están contradiciendo los dos judíos, en cambio parece que uno no lo fuera, porque está diciendo cosas que el otro está aclarando que no es así. Y entonces el versículo clave lo encontramos, como les dije, más adelante. Solo teníamos que ir un versículo más adelante para ver que no se están contradiciendo mucho. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Él ya nos salvó
porque nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Y nosotros creemos con toda convicción de que así es. Eso es fe. Es la certeza de lo que se espera. Vamos a la definición. ¿Cómo creemos en Jesús? Es la confianza de que en verdad sucede lo que esperamos, de que Jesús es el Salvador. Y que nos da la certeza de que las cosas que no podemos ver, nunca estuvimos delante de la cruz, pero nosotros sabemos por fe y creemos que Él nos salvó y que eso es suficiente para nosotros ser salvos, ¿sí o no? Eso es lo que creemos y estamos en lo correcto. Eso es lo que la Biblia dice. Y hay hechos, circunstancias y vidas y acciones que nos hacen que nosotros podamos ser salvos y que no hayamos necesitado nosotros hacer nada para salvarnos, porque Él ya lo hizo todo. Pero en el siguiente versículo nos dice por qué, porque desde que nosotros cambiamos de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz, por medio de la victoria de Yeshua en la cruz, por lo que creemos por fe certera, Él dice que ahora somos hechura suya. Entonces que no podemos andar como nosotros somos, o éramos más bien, sino que ahora somos hechos como Él nos ha diseñado. ¿Se acuerda que acabamos de estudiar en Génesis que nosotros somos a imagen y semejanza del Señor? Pero hubo un acontecimiento ahí en medio que hizo que nosotros perdiéramos mucho de la imagen de Dios, y ese fue el pecado. Entonces necesitamos haber sido salvos. Pero el Señor nos dice que cuando venimos a Jesús, volvemos a ser hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Miren dónde nos salieron las obras otra vez. Para buenas obras. Es el siguiente versículo, después de que dice que nosotros no somos salvos por obras, sino que por fe. Pero que tenemos que hacerlas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que si nosotros decimos que tenemos fe en Jesús, pero no andamos en las obras que Él ha destinado para nosotros, que dice que las hizo de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y por cierto, falta la palabra justicia, no solo es obras, sino que obras de justicia, para las buenas obras de justicia que Él ha preparado para que nosotros andemos. Y aquí viene la palabra emuná, que era pistis, solo creencia, y emuná, que dice que es acción, porque nosotros venimos a hacer y a vivir el camino que Dios diseñó para nosotros. No solo aceptándolo como nuestro Salvador, sino aceptándolo como nuestro Señor. Y allí la fe es completa entonces. Así que tanto Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta, como Pablo, que dice que la salvación solo es por fe, pues tiene la razón. Porque las dos se complementan. ¿Me están entendiendo? Ok. Bueno, y entonces, cuando leemos el versículo 11:6, de allí, aquí podemos ir viendo que empieza a hablar de los hombres del Señor. Y en el 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Así que aquí vemos otra parte que quiere decir que usted y yo no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Pero la fe que acaba de definir Santiago, la fe que actúa, la fe que trae las obras de justicia. La fe que agrada a Dios es la que cree que es posible y que hay recompensa en creer en un Dios que todo lo puede hacer. Lo otro es si la duda es lo mismo que la incredulidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo duda que incredulidad? Sí. No. Vamos por no y sí.
Incredulidad es no creer para nada. Dudar es a ver si es cierto lo que Dios dice y probarlo. Aquí tengo unos versículos y ya se me está acabando el tiempo, pero creo que es bueno que los veamos. Mateo 21, 21. ¿Qué dice? Voy a leer para que podamos entender un poco. Dice Mateo 21, 21. Dice, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, aquí no dice dudan, sino que dicen y no retroceden, en el original debería de decir así. Pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar. Allí es sinónimo de dudar, retroceder, ¿verdad que no? Porque usted puede retroceder y quizás quedarse por un tiempo que no acciona, pero de repente su corazón, el Espíritu Santo lo llena de fe. Por eso es que los apóstoles le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Si nos vamos a Mateo 14, 31, ahí mismo, solo voy a leer uno, si quieren copien el otro, y se van a dar cuenta que ahí dice, cámbienle retroceder y se van a dar cuenta que uno puede retroceder. Por eso es que, por ejemplo, si vamos al ejemplo de Moisés, o de Abraham, o de Jacob, vamos a ir a lo mismo. Ellos retrocedieron, ellos dudaron, ellos argumentaron. ¿Quién más que argumentó que Moisés? No, es que yo no puedo hablar. No, es que ¿qué me va a decir el faraón? Lo estoy poniendo de ejemplo porque es el personaje que estamos estudiando en estos días. Mateo 14, 31. Mateo 14, 31. Dice, de inmediato Jesús extendió la mano y la agarró. Y le dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y ahí es, ¿por qué razonaste humanamente? Y cierto que a veces cuando estamos pidiendo o cuando queremos tener fe, nuestro razonamiento humano viene primero. Y es lógico. No se preocupen por eso, Dios nos entiende. Si no lean toda la Biblia cuando Él les dice, los tiene que convencer a sus hijos, a sus amigos, a los que les ha dado las grandes obras que tenían que hacer, como abrir el mar rojo, de retroceder, de dudar. Y en Marcos 9:24 vemos un momento de debilidad. Marcos 9:24. Todos hemos tenido momentos de debilidad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el enemigo nos va a hacer creer que no tenemos fe. Más en estos tiempos de tanta angustia. Marcos 9:24. Y nosotros podemos tener dudas, pero de repente recordarnos que tenemos que perseverar. Y entonces es cuando tiene que venir la palabra a nuestro corazón. Marcos 9:24 dice 24. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, dice aquí. Incredulidad no es lo mismo que duda, sino que aquí dice, ayúdame en mi momento de debilidad, porque estoy débil en creer que tú puedes hacer esto con mi hijo. Y como les decía, podemos poner de ejemplo a Abraham, a Jacob, que dudaba muchas veces y quizás hacía las cosas de la manera no adecuada, pero de repente se llenaba de fe y hacía las cosas como Dios quería. Y entonces nos encontramos con dos tipos de fe. La que cree, quizás después de dudar, que ya vimos que es válido, que Dios existe y es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer? Le dijeron a Sara cuando se le apareció el ángel. Cuando se le aparecieron los tres ángeles, que uno era el Señor. ¿Habrá algo tan admirable que Dios no pueda hacer? Y se lo pregunto yo ahora. ¿Habrá algo tan admirable que Dios no pueda hacer? ¿Verdad que no? Solo que tiene que ir acompañado de obra y de acción para que
eso se manifieste. ¿Cómo vamos a obrar si yo estoy pidiendo? Pues estar reclamando en el nombre de Jesús y conforme a su palabra lo que estamos pidiendo con toda humildad delante del Señor. Y luego, y es omnipotente para poder hacer lo que le pedimos de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a que yo estoy actuando conforme a la justicia de Él. La otra fe es la que persevera. Mire, si nosotros leemos todo el capítulo de Hebreos, y lo invito a que lo lea en su casa y lo vea bajo estos ojos, va a ver que muchos de los que están aquí, ellos no alcanzaron a ver lo que Dios le había prometido. Como Abraham. Moisés le dijeron, lleva a mi tierra, al pueblo, a los hijos de Abraham, y él no entró a la tierra. Pero por fe, él se veía allá dando la bendición y construyendo el templo. Y lo hizo porque toda su obra actuada en justicia fue la que Dios usó para que eso se volviera realidad. Y aquí dice que muchos no lograron lo que pedían, pero que eso trascendió y sus generaciones o lo que generaron pudo entonces hacer realidad y hacer de verdad una realidad lo que ellos habían pedido. La fe bíblica reconoce que la fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de reconocer nuestras luchas, seguir adelante y actuar de forma justa. En 1 Pedro 1:7 dice que Dios nos prueba la fe, es decir, nos prueba la forma en que creemos, y eso nos hace dudar. Díganme si, no sé, creo que no solo a mí me pasó, cuando empezó la pandemia, yo estornudaba y decía, híjole, quizás me dio coronavirus y ni había salido. ¿No le pasó? Y a veces me pasa a mí. Esa semana tuve gripe, tuve una indigestión y me dio diarrea, y además vomité. Tengo 3 síntomas. Pero ahora estoy bien, porque por fe creí que Dios era capaz de sanarme si lo tenía, aunque yo sabía que no, porque no tenía los otros. Pero las dudas aparecen, pero de repente Dios viene y nos habla al corazón y nos dice que no es cierto. Y entonces nuestra fe aumenta. Y eso solo se logra mediante el ejercicio de la fe. ¿Cómo voy a saber y voy a tener la fe de que Dios me va a sanar si no me enfermo? Por ejemplo. Pero cuando usted pasó y pidió y tomó la acción de creer en lo que Dios había puesto en su palabra, y usted la puede rogar como lo hizo Jacob, entonces eso se vuelve realidad. Y así podemos ver que Efesios 6:16 dice que nos pongamos el escudo de la fe, dice. O sea, para que apartemos los dardos del enemigo. Las dudas que vienen se atacan con fe en que Dios puede hacer las cosas como Él ha dicho en su palabra. Y ahora viene la otra, que es la justicia. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Bueno, justicia en hebreo es tzedek y aparece 129 veces mencionada en la Biblia. Y viene del verbo saká, que significa claro, puro, de esa raíz significa correcto y justo. Es decir, que las obras que vienen por la fe tienen que estar hechas en justicia, en lo que dice aquí, en claridad, en pureza, en corrección y en justicia. Y viene también de caridad, de no pensar solo en mí, sino de pensar en el otro. La fe no es solo para que Dios me complazca mis gustitos, y yo oro con fe, dice, sino para que nosotros podamos ser intercesores como sacerdotes que Él nos ha dejado, para que los otros puedan conocer al Señor y también tener la bendición de sanidad, de prosperidad, de provisión, actuando nosotros en fe, sabiendo que Dios es poderoso y le agrada que nosotros podamos interceder por los demás. Y un tzadik es una persona que hace eso. ¿Y en qué se basa? En la justicia. La justicia está en la Biblia. Y si resumimos en 2 la Biblia, el Señor Jesús dijo cuáles eran. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo era amar
al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos haciendo obras de justicia que se generan por fe en lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso les decía que a veces no entendemos, pero creo que me abrió el entendimiento mucho estudiar estas dos palabras juntas. Fe para agradarlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y justicia para obedecerlo. Obedecerlo para amar a mi prójimo como a mí mismo. Nuestro llamado es ser semejantes a Dios, justos. Cuando nosotros nos convertimos, lo que el Señor está haciendo es devolvernos lo que perdió Adán y Eva en el Edén, la imagen de Dios, en su imagen y su semejanza en la que fuimos creados. Individualmente y unirnos a Él en la obra, en la justicia de restaurar todas las cosas al diseño original que Él quiso desde el principio. Cuando nosotros le decimos a alguien que Jesús es el Señor y puede cambiar su vida, estamos haciendo que Él vuelva al principio, no a lo que el diablo ha hecho en Él, sino a lo que Dios quiere hacer en Él. Porque los planes de Dios para nosotros, como dice Jeremías, son siempre de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y qué podemos? Por ejemplo, ahorita hemos perdido un ser querido grande, nuestro pastor César. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos llorado. Y podemos decir cómo es que oramos por fe, pero Dios restauró a él, al diseño original, y también le ha dado un futuro y una esperanza más grande que la que tenemos nosotros aquí ahorita. Él terminó la carrera. Lo mismo podemos decir de Nelson con Claudia. Pero nosotros sabemos entonces que esa palabra no solo es para acá, sino para allá. Y por cierto, de los mensajes que yo más me acuerdo del hermano César es de esa prédica que la dio en un evento de Margarita y Claudia estaba ahí. Y él predicó exactamente de eso, de que nosotros, los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Y ha pasado 2 años y él se fue, pero el futuro y la esperanza están allá, porque esto solo es un ratito, pero lo que él tiene allá es eterno. Así que en el judaísmo este concepto se conoce como tikkun olam. Y es reparar o mejorar el mundo en que vivimos. Quiero terminar con eso. Yo creo que hemos entendido un poco, yo también he entendido un poco, no a la cabalidad, nunca entendemos todo, pero Dios me ha abierto los ojos para que entendamos mejor la Biblia y no juzgar a la gente que duda, más que todo también, porque todos dudamos, pero el Señor viene y nos da la posibilidad de que volvamos a Él y de que la incredulidad o la duda se vayan y nosotros podamos tener lo que Él en su voluntad quiere, porque nosotros estamos haciendo obras de justicia. Y aquí en Miqueas 6:8 dicen, por cierto, que aquí se resume también la Biblia en 3 mandamientos. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y lo que quiere de ti, dicen otras versiones. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, el tzedek, el ser claro, el ser claro y puro, como acabamos de ver en el término justicia, amar misericordia, amar a los demás con misericordia, porque el que es misericordioso recibe misericordia, y andar humildemente con tu Dios, sabiendo que Él es más poderoso de cualquier circunstancia en que vivamos y que Él en su tiempo va a actuar conforme a nuestra fe, que se demuestra en obras de justicia siguiendo su palabra. Así que, hermanos, le doy gracias a Dios por lo que el Señor nos ha revelado esta noche, que sus corazones se puedan llenar de fe, de la fe viva, de que estamos en Él y que Él demanda de nosotros que la misericordia y la justicia estén en nuestro corazón y podamos amar a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Que el Señor les bendiga.